Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central presentan México 2030. Una serie sonora sobre las crisis futuras que ya están aquí. Bienvenidos a México 2030. El día de hoy hablaremos de inteligencia artificial, un desarrollo tecnológico que se presenta como una gran oportunidad de transformación productiva, pero que también representa retos regulatorios y amenaza con recrudecer las desigualdades en nuestras sociedades. Hoy nos acompañan José Carlos Sierra, licenciado en Economía por la Universidad de Aguascalientes, y Marco Obian, matemático por la UNAM e ingeniero en Machine Learning. José Carlos, Marco, bienvenidos a México 2030. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto compartir el micrófono con dos célebres ñoños como uno, que para hablar por más o menos una hora de un tema que nos divierte a todos, que es la inteligencia artificial. Aterroriza a algunos, ¿no? Espero que no a la mayoría. Aunque para ser honestos, en los tópicos de este podcast casi todo termina en terror existencial, porque crisis de pensiones y de energía y cambio climático, cosas así. Entonces hay un chiste que yo luego hacía con camaradas con los que yo tomaba una clase de seguridad en términos de inteligencia artificial, que decíamos que no sé si nos deberíamos preocupar más de la inteligencia artificial o del cambio climático, porque no sabemos qué nos va a matar primero, ¿no? A lo mejor una arregla la otra porque nos mata antes de que se vuelva problema el otro, ¿no? Pero yo quisiera empezar preguntándoles hacia dónde ven el desarrollo de la industria en general y de cómo se está usando, o al menos de cómo se discute en México la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial en el sector de la industria en México pues no está muy desarrollado como en otros países. Digamos, México en tiempo reciente ha tenido un muy buen desempeño en temas de tecnología digital, robotización, pero en inteligencia artificial está un poco atrasado respecto a lo que podría considerarse el estándar latinoamericano. Sin embargo, hay proyectos muy interesantes que pues han traído herramientas que desde luego se han creado principalmente en Estados Unidos y en China, para temas pues sumamente innovadores en temas de procesamiento del lenguaje, de reconocimiento de imágenes, de chats inteligentes, de inteligencia artificial generativa. Entonces, por un lado, creo que es una situación un poco contradictoria porque México, por un lado, tiene toda la infraestructura necesaria para pues impulsar un desarrollo fuerte en inteligencia artificial y por otro lado, como que no está pudiendo capitalizar dentro de pues esta oportunidad, al menos comparado con otros países de América Latina, como podrían ser Brasil o Argentina, Colombia, Perú. Pese a ser países con un Producto Interno Bruto, salvo Brasil, desde luego, bastante menores, en temas de inteligencia artificial están pues relativamente avanzados, ¿no? A mí en la parte que ahorita que decías que si nos debe dar terror o no, yo quiero aclarar que yo soy, sin rayar en el tecnooptimismo, yo sí soy un firme creyente de que nos va a mejorar la vida en general conforme avance la tecnología, que son muchas cosas, pero vamos a decir que todas estas cosas que normalmente entendemos como inteligencia artificial que la gente mete en esta bolsa mágica, desde el ChatGPT hasta Dalí, hasta el que hace memes, etcétera. Vamos a suponer que todo eso realmente es de lo que consideramos inteligencia artificial. Yo sí creo que nos va a hacer la vida más sencilla, ¿no? O sea, hay muchas áreas donde ya empieza a tener un impacto pues serio, ¿no? O sea, por ejemplo, en los últimos 2 años, yo no sé el factor por el que se ha multiplicado la cantidad de asistentes que tienes, por ejemplo, para programar. Pero ese es un ejemplo nada más, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas industrias donde esto va a tener como un impacto positivo y muy bueno. A mí lo que me agobia es la parte regulatoria, ¿no? Cuando decías que es lo que no se discute en México, que no aprovechamos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, una parte de la huelga del sindicato de actores y de escritores y tal, un poco tenía que ver con el que no los reemplace la inteligencia artificial en alguna de sus labores, ¿no? Por ejemplo, hubo un escándalo a mitad de la semana pasada, me parece, sobre la voz que usaba ChatGPT en su nuevo Scarlett Johansson. Si parecía o no, exacto, a Scarlett Johansson. Y he visto, por ejemplo, ahora en las cuestiones de la campaña que si es la voz o no de la persona que dice que si es la persona que se ve en el video. O sea, yo creo que hay muchas cosas de regulación que no son de inteligencia artificial per se en un escenario como de nos van a reemplazar las máquinas, pero pues sí como de propiedad intelectual, pues de aprender a saber cuándo un video o no está manipulado, ese tipo de cosas que yo creo que no se discuten en México porque no han sido un problema lo suficientemente grande. Y la otra, yo estoy de acuerdo, yo sí creo que hay un espacio que no está muy bien aprovechado en México, que
esta es una industria que no tiene tantas barreras de entrada como algunas otras, ¿no? O sea, no es como montar un astillero para hacer barcos. Este es un ramo de la economía donde muy bien muchas empresas mexicanas podrían estar innovando. Y creo que sí hace falta pues una política industrial del siglo XXI para impulsarlas. Y siendo que mucho del dinero público que se usa en ciencia, tecnología e innovación pues debería estar encaminada a eso, a tecnificar al país hacia allá, con capacidades incluso. Ahorita que hablabas, José Carlos, de, digamos, de esa parte regulatoria, también tiene como partes muy metidas de seguridad, ¿no? De ciberseguridad, pero también de seguridad, por ejemplo, de robo de identidad, etcétera, ¿no? De que es, digamos, si pueden hacer una voz que sea lo suficientemente parecida a la tuya, que el 99% de las personas cree que eres tú, puede haber problemas, ¿no? Digamos, tiene de ese lado, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en la Unión Europea, en China, en Estados Unidos, pensando como estos tres grandes bloques o economías gigantescas que llevan de cierta forma la industria. En todos hay una discusión muy seria de regulación hoy en día, con distintos marcos de regulación, ¿no? Unos más como sandbox, ¿no? Como esta cosa de te dejamos hacer lo que quieras dentro de esta cajita, sí. Pero mientras no te salgas de la cajita no pasa nada. Si te sales ahí te desconectamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Otros un poco más libres, como en Estados Unidos, digamos, donde esperan un poco que la industria se regule un poco más a sí misma, cosa que rara vez pasa, o como en China, que tienen un marco muy distinto de acuerdo a sus propias necesidades. Pero países como México, igual en otros países de América Latina, pues parecería que no, que más bien vamos a adoptar algo, ¿no? Vamos a adoptar algún tipo de regulación, la de los Estados Unidos, la de Europa, la de China, la del que sea el jugador dominante. Pareciera que vamos a adoptarla, no pensando en nuestras necesidades, no pensando en lo que está pasando en el país, etcétera, ¿no? Y yo aquí sí quisiera adoptar un poco, dado que ustedes imagino y espero que van a adoptar una postura más, no tecno-optimista, pero más optimista. Yo aquí voy a jugar un poco de abogado, porque también a mí me gusta la inteligencia artificial y la uso mucho, pero voy a adoptar un poco la postura más como de ludita y voy a más bien externar mis preocupaciones para que ustedes digan lo que quieran decir. Por ejemplo, leía justo ayer o antier, por ejemplo, Daron Acemoglu sacaba un artículo en una de sus columnas, ¿no? Donde él hacía un rant básicamente sobre la inteligencia artificial, donde hablaba de que quizás estamos siendo demasiado optimistas sobre ella, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, otros organismos han hecho proyecciones como de que pues, va a generar un crecimiento como de 10 puntos del PIB mundial en la próxima década, cosas así gigantes. Y Acemoglu hacía sus propios números, sus cuentas, etcétera, y decía, pues no, en realidad si genera un punto porcentual, ya le fue bien, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo es que casi todo se está usando más bien en memes y deepfakes y cosas así. O sea, digamos, y no realmente en solucionar problemas como reales, ¿no? Como que el valor de mercado hoy en día está más bien en estas cosas que en realidad no vale nada o realmente no solucionan nada en lugar de usar el potencial en cosas en las que servirían más, ¿no? Es la posición de este momento. Y lo que yo pensaba y que me recuerda, digamos, este concepto que empezó así como en los 50s con Von Neumann y todos estos, ¿no? Que era el del alineamiento, ¿no? Tú quieres que la inteligencia artificial esté alineada a los que necesita el ser humano, ¿no? Como cualquier tecnología, etcétera, ¿no? Como contexto nada más, pues estos debates empezaron como en las épocas de las armas nucleares y demás, como cómo alineamos la tecnología para que la tecnología no nos destruya, ¿no? Y un poco esas cosas se empiezan a discutir otra vez de nuevo en esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas cosas no nos acaben perjudicando, ¿no? Porque Acemoglu lo que él decía es que al final estos avances tecnológicos, si se enfocan en esta otra parte como más, no sé, cosmética de usos de la inteligencia artificial, pues más bien parecería que van a tener un costo en el bienestar de las personas más que un beneficio, ¿no? En países como México, que no tienes la regulación, que no tienes nada, que tienes un montón de problemas justo de ciberseguridad, todo ese tipo de cosas, ¿por dónde tendría que empezar el país como a pensar esa regulación? Y tendría que ser la industria para tratar de impulsar que esa regulación suceda, ¿no? Y que sea en beneficio de ellos, pero también pues en general del país, ¿no? Claro, pues bueno, han tocado varios puntos muy interesantes. Yo solo, digamos, para cerrar la terna, me posicionaré en este tema del optimismo, pesimismo tecnológico. Yo diría, bueno, me encuentro en una escala de grises en donde en ciertos aspectos soy optimista, en ciertos soy bastante pesimista. Entonces creo que también podemos tener ahí un contrapeso de en qué elementos nos parece que las cosas van por buen camino, ¿no? Y por cuáles nos gustaría que cambien. Desde luego, una parte de este cambio viene de las regulaciones gubernamentales, en donde hay una conversación pues bien interesante a tener entre academia, entre industria y gobierno, ¿no? Para ir definiendo qué rumbo tomar como país. Sin embargo, también hay un tema, creo, de fondo, que es esto que ya mencionaban ustedes, de que finalmente estamos adoptando una tecnología hecha en otra región, pensada para otros usuarios, para otras poblaciones, y que en el momento en el que eso se traslada a América Latina, pues hay todo un conjunto de particularidades de brecha digital, de desigualdad, que pues particularizan la situación de una manera muy distinta, ¿no?
empezando por un tema que es una pues limitante tecnológica, que es el tema de dónde viven los datos, quién capitaliza esos datos. Y desde luego las industrias principales que lo hacen pues son empresas estadounidenses y empresas chinas, aunque pues las empresas estadounidenses son las que esencialmente tienen el terreno libre para hacer un cierto tipo de feudalismo digital en las colonias, ¿no? Inclusive a nivel mundial tienen poderes muchas veces superiores al de muchos gobiernos. Y ahí entra un punto en el que yo soy un poco pesimista, que tiene que ver con si tenemos suprapoderes estatales, que son estos grandes consorcios tecnológicos, dígase Google, Facebook, Amazon y bueno, Microsoft, que por más que uno los regule, siempre tienen el control total de los datos sociales, el control de las comunicaciones, el control de las tendencias. A veces pareciera que las regulaciones no bastan, ¿no? A veces pareciera que habría que encontrar también una salida desde el software libre o desde encontrar mecanismos para tener privacidad de datos y evitar que simplemente las IAs nos consuman analizándonos hasta la última interacción, ¿no? Hasta el último like, hasta el último mensaje. Entonces, bueno, hay desde luego una conversación importante en regulaciones, pero pienso también otra parte tiene que venir de quienes desarrollan estas herramientas ofreciendo software abierto, software privado, ¿no? En una, pues, tratar de ofrecer también estas soluciones, ¿no? Yo creo que, digo, para hacer un poco contestar un poco la pregunta de Diego, pero contestando a esto también, creo que sí hay precedentes de dónde nos puede ir muy mal y dónde nos puede ir muy bien. Y hay cosas que han pasado en el mundo, como lo que pasaba con Google y esta ley de el derecho a ser olvidado, por ejemplo, ¿no? Que era una cuestión de tus datos y que pensábamos que esto era así el pináculo de la regulación tecnológica hace unos años, ¿no? Porque era complicadísimo pedirle a Google que eliminara las referencias de algo a lo mejor que tú ya le habías pagado a la sociedad o algo que tú deseabas que fuera olvidado, etcétera, ¿no? Con los adelantos, digamos, desde aquel entonces a la fecha, creo que es mucho más difícil porque se cruzan barreras mucho más delicadas. Por ejemplo, este asunto como de los datos personales y cómo un bot como ChatGPT puede usar datos personales tuyos para entrenarse, ¿no? Y reafirmar ciertas cosas que ya piensa. Pues sí es un asunto que yo sí creo que es peligroso. Ahí sí creo que eso es peligroso. Y yo no creo solo en la buena voluntad de quien desarrolla estos grandes modelos de LLM, que son Large Language Models, ¿no? No creo que ellos sean los encargados de autorregularse, porque eso no es así. Hoy en día muchas de sus aplicaciones son muy inocuas, como bien dijiste tú, Diego. Pero un poco pasó con el Internet y un poco pasó con el transistor, que en sus pequeños inicios como industriales, pues no tenían gran aplicación, ¿no? O sea, el Internet pasó de ser una manera más rápida de mandarse mensajes entre físicos de un lado a otro del gran colisionador de drones en Suiza, a hacer lo que es hoy, ¿no? Una industria donde se mueven cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Yo creo que va a pasar un poco lo mismo, pero mucho más rápido, porque ya tenemos un ecosistema donde se va a encajar, digamos, la inteligencia artificial. El Internet era un ecosistema por sí mismo que había que adaptar, que había que construir infraestructura, había que hacer un montón de otras cosas. Y esto creo que no va a ser el caso. Creo que son cosas mucho más específicas. O sea, por ejemplo, el impacto que va a tener en la automatización, yo creo que no es menor, ¿no? O sea, he leído bastante al respecto sobre pues qué tanto puede acelerar el proceso de automatización. Y ya no es automatización de los trabajos manuales, es automatización de trabajo intelectual de otro tipo que a lo mejor pensábamos intocable de hace unos 10 años o 15 y que no lo va a hacer. Yo creo que por ahí también hay una parte de la discusión nacional que no se ha tenido, que es cómo vamos a generar los trabajos de calidad y alrededor de esta revolución que va a suceder, nos guste o no. Y también yo coincido en que México debería buscar poner una postura pública de qué es lo que creemos que es saludable en términos del manejo de datos de las personas, porque es todo un tema. Yo aquí quisiera conectar lo que dicen los dos respecto a datos y respecto a los efectos secundarios, temas como la automatización, etcétera, el reemplazo de ciertos trabajos, etcétera, ¿no? Lo que te dice la gente en la industria es que para ellos hay como una disyuntiva, ¿no? Como un costo, que es entre más los regules para hacerlos más seguros, más lento es el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y entre más los dejes sueltos, pues más rápido será la tecnología, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es no me sofoques, déjame que crezca y bla, bla, versus tienes el interés de que no te salga de las manos y de que se mantenga alineada, ¿no? Que es una tecnología que siga alineada a tus intereses, ¿no? No quieres que llegue y se vuelva superinteligencia antes de que puedas
hacer algo, ¿no? Para ponerle un poco como el ejemplo en el libro famoso de Nick Bostrom, que se llama Superinteligencia, ¿no? Donde pone un ejemplo de que tuvieras una inteligencia artificial súper poderosa, ¿no? Que de pronto le das la misión de hacer clips, ¿no? Y de pronto termina haciendo todo clips, ¿no? Todos los humanos, todas las cosas, toda la galaxia se hace clips, ¿no? Un poco es lo que no quieres que, o sea, es ridículo, pero sirve para ilustrar el tema del alineamiento, ¿no? Como de que tú no quieres que pase eso, lo que quieres es que la tecnología se desarrolle, pero siendo funcional a ti, ¿no? Que se desarrolle en un punto no lo es, ¿no? En ese caso, en México, ¿cómo deberíamos empezar a regular eso, ¿no? Porque, digamos, pensando también del lado de la sustitución de trabajos, pues México es una economía que tiene muchísimo desempleo, ¿no? O subempleo, ¿no? Empleo de baja calidad, empleo informal, etcétera, etcétera, ¿no? Justo tú quisieras tecnologías que generen empleo, no tecnologías que sustituyan empleo, ¿no? Que, digamos, hay una parte muy importante en la literatura económica que te dice que muchos de los países que han logrado manejar mejor estos cambios tecnológicos muy fuertes en las revoluciones industriales, etcétera, incluso en lo más reciente, desde los 70s para acá, con el microchip y con las computadoras y bla, 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 es justo tratar de incentivar las partes de esas tecnologías que generan más empleos más que las que destruyen más empleos, ¿no? Pero parecería que en la discusión en México un poco es, la incipiente discusión que hay en México, parecería que es un poco como déjalo que el mercado se vaya ahí, que la industria crezca y se desarrolle como tenga que desarrollarse, lo cual es peligroso en términos de alineamiento. Pero también pareciera que el deseo de muchas de las personas que están desarrollando eso es completamente esa parte como de ahorrar costos sustituyendo personas. Y tú justo pensando más como país, como gobierno, etcétera, pues es justo exactamente lo que tú no quieres que una tecnología así haga, ¿no? ¿Cómo aproximarnos a eso en México? Digamos, esta disyuntiva de regularlos para que no te salgan de control, pero suficiente para que sigan creciendo, pero también que no te generen más desempleo del que ya tienes en una economía con los niveles de informalidad y demás que tienes en México. ¿Cómo malabarear eso, no? Es como complicado. Yo no tengo idea, pero nadie tiene idea, claro, a lo mejor, pero... Desde luego, creo que este dilema, es muy importante en IA, pero creo que es un dilema que está presente en general en todas las áreas de la industria, ¿no? Esta dicotomía entre si proceder en una economía más estatista o estatizada contra una economía completamente libertaria, ¿no? Inclusive hasta en el sentido más en el otro extremo, ¿no? Y bueno, creo que aquí es imposible llegar a una resolución que le funcione a todos. Desde luego el espectro ideológico sesga la discusión, ¿no? Cada quien tendrá una manera de verlo. Y bueno, en particular respecto a la inteligencia artificial, yo, lo que creo es que es necesario tener una regulación estilo, de base, algo como la protección de datos generales europeo, que, de entrada proteja la privacidad y los procesos de análisis y de entrenamiento de modelos que se realizan con los datos, ¿no? Que hasta ahora, pues, no tenemos algo que nos proteja al menos en un nivel básico como eso. Y haber regulaciones encima de qué mecanismos de explicabilidad se le pone a los modelos y también qué nivel de auditabilidad se le da a estas empresas para poder hacer uso de sus modelos, porque ellos llegan y dicen, te presento a mi nuevo ChatGPT 4 o ChatGPT 5 o 4o, el que sea, y te dicen lo presentan como si fuera ya, digamos, el punto cúspide del desarrollo tecnológico, como si tuviera tanta alineación como ellos le han podido dar y tiene tan pocos sesgos como le lograron poner. Sin embargo, esto se reduce finalmente a, yo creo, un conjunto de reglamentaciones que tiene que haber sobre de qué forma interactuamos con estos modelos, si realmente están alineados no con la política de alineación de una empresa, sino alineados con lo que como sociedad queremos. Y ahí es importante tener una conversación cercana, yo pienso, entre sociedad civil, academia y gobierno. Desde luego también empresas, pero ya sabemos su opinión de regular para poder identificar qué es lo que realmente nos conviene como sociedad y, determinar si ciertos principios son más importantes para la sociedad que lo que una empresa pueda proveer, ¿no? Y ahí creo que es en el tema de la alineación que platicábamos antes. Una cosa es decir que un modelo está alineado con lo que la empresa busca y otra cosa es decir que el modelo está alineado con lo que la sociedad necesita. Entonces es una discusión un poco engañosa que dices, vamos a trabajar en la alineación de una inteligencia artificial, pero ¿quién lo está haciendo? ¿Alineándola con qué? Y pues si eso es un lineamiento particular de una empresa, pues su alineación es el revenue, su alineación es la ganancia, es la maximización de consumidores, la maximización de distribución, la maximización del ingreso por anuncios. Entonces, creo que ahí es importante aterrizar en como sociedad qué necesitamos, ¿no? Jóvenes que no estén enajenados a algoritmos, por ejemplo, que el TikTok tenga responsabilidad social, que los Reels tengan responsabilidad social,
al menos en el sentido en el que no esclavicen a los niños, ¿no? Que no les generen estos ciclos de dependencia en donde un algoritmo te parametriza y te empieza a bombardear contenido que pues apunta más bien a romper tu capacidad de autocontrol, ¿no? A entregarte cosas visualmente estimulantes o sonidos o cosas que pueden no aportarte contenido, ¿no? Que te alejan de aprender, de formarte y pues más bien te dejan solo en un estado pasivo de consumo, ¿no? Yo creo que depende mucho para qué queremos la IA, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un buen libro de César Hidalgo sobre qué pensamos los humanos nosotros sobre las computadoras, ¿no? ¿Qué juicios tenemos sobre las computadoras que piensan? Claro que yo no sé si a mí me gustaba la idea de que ChatGPT 4 fuera mi abogado en un juicio, por ejemplo, porque no sé qué le metieron a eso, a ese modelo, a gran modelo de lenguaje. Pues no tengo muy buena idea, es una caja negra. O sea, sé cuáles son los inputs y los outputs y lo que tú quieras, pero no tengo muy buenas razones de si la alimentaron con información sobre todas las personas que se llaman José, pues son culpables, ¿no? Entonces yo, José, pues no va a ser un buen abogado para mí. Es una manera fácil y práctica de explicar un poco cuáles son los peligros de esto, ¿no? A lo mejor tener inteligencias artificiales que se alineen, como dices tú, que ese es el gran tema en inteligencia artificial. El gran tema filosófico es que esté alineado a los beneficios social, que no, para que cuando se vuelva una superinteligencia no nos haga clips a todos, ¿no? Pero en términos particulares, que es como que sea, Iván, ahorita, es como, pues sí, que esté alineada a cosas que sean socialmente útiles y depende en qué la vayamos a usar. Si es para manejar, por ejemplo, yo tengo un punto de vista muy puntual. O sea, yo lo que quiero es que minimice accidentes, no que llegues más rápido. Oye, ¿y en México cuál va a ser la regulación de los coches que se manejan solos? Oye, me vas a tener que explicar por qué tu inteligencia artificial, ¿qué hace? ¿Maximiza que llegues más rápido o qué hace? ¿Minimiza accidentes? ¿Y quién va a ser culpable? Si choca, ¿quién es el culpable? Sí, ¿el dueño, el algoritmo? ¿Qué cosa es lo culpable? Ajá. Cuando tiene que atropellar por fuerza a una persona de las dos, ¿no? De trolley problem. Ajá, ¿no? O sea, ¿qué va a escoger? ¿Va a escoger a la abuela y al niño o va a escoger al hombre que va robando, que lleva el dinero que se acaba de robar del banco? Pues esas son preguntas que las empresas van a tener que responder y son cosas que vamos a tener que discutir como sociedad. Pero yo siento que estamos muy lejos de eso. Uno, por lo que ya se había mencionado, somos un país muy desigual, que tiene un muy desigual acceso a la tecnología. Y en segundo lugar, porque creo que la adopción de muchas de estas cosas va a ser muy lento en México. No así en el resto del mundo, tal vez, pero en México sí. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que discutir es, primero, cómo vamos a hacer para que la mayoría de la gente tenga acceso a ellas, porque puede hacer a mucha gente mucho más productiva de la que ya es hoy. Y la segunda es, conforme a casos de uso particulares y el impacto que tengan en sociedad, pues yo creo que las empresas van a tener que explicarnos a qué se están alineando. El de los ejemplos de los coches que se manejen solos, pues me parece muy evidente. Oye, pues vas a tener que ir a explicarle a los agentes de tránsito que los coches solos, con qué cosas se alinean, con evitar cierto tipo de accidentes, con llegar más rápido, con qué. Oye, a mí eso no me gusta, fíjate que tu coche no se va a poder manejar solo en México. Es el tipo de cosas que yo creo que vamos a tener que ir discutiendo, pero es caso por caso. Porque este conjunto de cosas que llamamos inteligencia artificial, pues son en realidad un montón de tecnologías. Es como cuando decimos cáncer. Pues el cáncer son 200 y pico, no sé cuántas más enfermedades juntas. No es una sola. La IA, pues son un montón de tecnologías y de aplicaciones distintas en una sola bolsa que llamamos inteligencia artificial. Entonces yo creo que es difícil dar una respuesta, pero caso por caso, yo creo que va a ser así. O sea, quisiera aprovechar para, digamos, adentrarnos un poco al futuro. Pensemos hacia los 2030, a la siguiente década. Como qué cosas tendríamos que estar haciendo hoy para preparar a la sociedad mexicana, a la economía mexicana, en general a las industrias, etcétera, todas las cosas, a nosotros mismos, para un mundo en el que muy pronto va a haber un dominio mucho más fuerte de la inteligencia artificial, donde vamos a ver una penetración más fuerte de esa tecnología y donde va a haber muchos sesgos, ¿no? Porque justo en lo que están hablando ustedes sobre los sets de entrenamiento, los sesgos en la inteligencia artificial empiezan en el set de entrenamiento. ¿Qué elegiste para entrenar esa máquina? Es lo que te va a dar cómo funciona esa máquina, básicamente, ¿no? Entonces, si tú eliges un set de entrenamiento que tiene ciertos sesgos, porque tú como persona estás eligiendo el set y entonces tiene ciertos sesgos, eso se lo vas a dar a ellos y tus sesgos son los sesgos que va a tener la inteligencia. Y ahí tuvimos un ejemplo hace no mucho en ChatGPT, como que fue muy lamentable, no sé, hace como 6 meses, cuando estaba empezando la guerra en Gaza, ¿no? Que le preguntaban a ChatGPT si la gente en Israel merece ser libre y bla, 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 y la inteligencia artificial decía, no, sí, claro que sí, bla, 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 ¿no? Y le preguntaban lo mismo, pero cambiando por la gente, con los palestinos, ¿no? Los palestinos merecen bla, 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 y
la misma pregunta exactamente fraseada igual, etcétera, cambiando solo el sujeto y ChatGPT respondía, pues depende, ¿no? Es una cuestión debatida y no es así como de son personas, deberías responder exactamente lo mismo, ¿no? Claramente, ¿por qué? Porque el set de entrenamiento con el que partió esa versión de ChatGPT, no sé, era la 3.5 o algo así, pues claramente los sesgos de los programadores, de la gente que entrenó ese LLM, pues tenía algo con el Estado de Israel y con los palestinos que los veía de forma distinta, ¿no? Pero así puede haber mil cosas. Perdón, solo para comentar un poco. Desde luego el set de entrenamiento, pero también las instrucciones, ¿no? Ahí es muy difícil auditar de pronto si eso es un feature o es un bug, ¿no? En lenguaje de programación, si eso es intencional o es simplemente algo emergente o una ocurrencia. Y ahí creo que es donde las regulaciones son esenciales, ¿no? Entender un poco cómo se entrenan esos modelos tras bambalinas y también qué es lo que producen, ¿no? Sí, completamente. Sí, justo pensando, llevemos esta discusión, esto, al 2030. Denle. En 2030, de entrada, yo creo que va a ser un mundo muy distinto en términos de la discusión que estamos teniendo hoy, ¿no? Porque, o sea, si piensas hace 5 años, ChatGPT no figuraba en nuestra discusión, ni figuraban los LLMs en nuestra vida, ni había autopilot para programar, ni había un montón de cosas que hoy hay que ya son parte de la vida cotidiana de un montón de gente. Yo diario uso ChatGPT para cosas de mis softwarecitos que tengo que hacer y cosas por el estilo, que me hacen mucho más productivo, me hacen un mejor trabajador en general, ¿no? Ya, en lugar del Google, ¿cómo hago esta gráfica en Stata? Ahora es ChatGPT, ¿cómo hago esta gráfica en Stata? Un poco pasé de ir a Stack Overflow, que es un repositorio, un sitio de internet donde podías ir a ver la gente que ya había preguntado código, cosas. Robarte código. De código. Exacto. Ahora, pues o sea, lo sabe, lo aprendió y me ayuda y parece que tiene capacidad de reflexión sobre lo que aprendió y entonces te ayuda en cosas nuevas y tal. Eso es un poco una ilusión, ¿no? Pero tal vez dentro de 5 años no lo sea. Y yo creo que tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que tenemos que prepararnos para las interacciones de la gente con las máquinas, cuando las máquinas decidan cosas. ¿A qué me refiero? A las cosas que pongan en riesgo la vida. Y esas son las cosas que creo que primero deberíamos regular. O sea, por ejemplo, si las compañías de seguros deben o no usar estos grandes modelos para parametrizar, digamos, mejor a las personas y obtener información de algunos datos, como para decir, mira, ¿sabes qué? Esta persona, por lo que suele buscar y el acceso que yo tengo de información, sé que a lo mejor es diabética, entonces no la voy a asegurar nunca, por ponerte un ejemplo. Yo creo que hay... Tiene una prima de riesgo más alta, le va a cobrar más. Exacto. Son cosas que van a empezar a suceder eventualmente. Cosas que sonaban a ciencia ficción hace 5 días. Minority Report. De Minority Report. Pero que ya no lo van a hacer tanto. Uno. Y la otra es cómo va a afectar eso la vida cotidiana de la gente. Yo creo que la discusión hacia el futuro es cómo vamos a tener que empezar a regular cosas que empiecen a afectar de manera regular a las personas. Y eso yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, una de las primeras que se me ocurre es cuando te atiende un bot de estos que te contestan solos y te da información y tal. En algún momento, entre más complicado y más los vayamos soltando, pues más errores van a cometer y alguien va a tener la culpa, ¿no? Pues entonces va a haber que tener legislación sobre a dónde llevarlas. Y en la parte económica, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer, suena muy feo, pero es que no ha avanzado la discusión pública de este país. La Bastilla lo dijo en el 2000 y sigue siendo útil. Computación e inglés. Es una cosa muy sencilla que no hemos resuelto como país. Hay una brecha digital en el país enorme, porque no solo se trata del acceso a Internet. El acceso a Internet es una cosa, pero la literacidad o tu capacidad de tener entendimiento de qué hacer con una computadora en términos de que esto sea útil para tu vida laboral, para insertarte en el mercado, eso es otro boleto. ¿no? Aprender a googlear bien es de las 2 o 3 skills más importantes que hay. Por supuesto, o sea, saber usar Excel, y la gente se burla un poco de esas cosas, pero de verdad son muy, o sea, yo te puedo decir que creo que vamos a tener que entenderlo como la capacidad de leer y escribir del siglo XXI, ¿no? Y nos hemos tardado mucho en México en incluirlo como una cosa absolutamente primaria, ¿no? En la educación. Y yo creo que eso tiene que cambiar ya. O sea, ya vamos tarde, pero siempre era hacerlo mejor ayer o anteayer, pero la segunda mejor opción es hacerlo hoy. Entonces yo creo que eso, y la segunda parte es de las implicaciones económicas,
pues sí, un poco no queremos que un bot mande un correo por mí y me lo conteste otro bot de alguien que leyó el correo, ¿no? O sea, no quieres que... Ya va a pasar aparentemente, pero ya. Sí, o sea, ya en 2 o 3 meses ya parece que eso ya va a estar en el mercado así. Sí, que es un uso inútil, digamos, de recursos, ¿no? Pero no quieres que a lo mejor se use para reemplazar actividades inútiles, como mandar correos para fijar una fecha. Bueno, creo que ChatGPT 4.0, el nuevo, creo que ya hace eso. Sí. El 4.0, si el que acaba de sacar hace como 2 semanas, creo que ya hace eso. Esas son cosas, digamos, inocuas, ¿no? A lo mejor no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando te reemplacen como contacto de información de una oficina de gobierno, oye, pues eso sí tiene implicaciones serias. El gobierno está facultado para que te conteste un bot tus dudas sobre cómo obtener tu cartilla de vacunación, por ponerte un ejemplo. Pues no lo sé. Esas son las que creo que ahí va a haber que tener una discusión. En términos de seguridad, sobre todo. O sea, digamos, tu ministerio público bot o tu policía bot o lo que sea. Sí. Esencialmente, yo creo que donde la gente tenga interacción con los bots, con las máquinas, es donde más va a haber la necesidad de legislar primero. Y en segundo lugar, lo que decía Iván hace un segundo, ¿no? Vamos a tener que pedirle a las compañías que sean transparentes respecto a, oye, esto que haces es intencional, los resultados que obtienes son intencionales, y cómo los obtienes, y por qué. Y eso va a ser importante. Pues tratando de continuar en la especulación de qué va a ser en el 2030, que bueno, es interesante y muy difícil de prever, ¿no? La tecnología avanza a un ritmo tan desmedido que a veces hasta predecir a un año puede parecer difícil, ¿no? Ahora... Pero si quieres un poco menos como predicción y más como pensando justo en que no podemos predecir lo que va a pasar y que viene un momento de incertidumbre, ¿cómo tendríamos que estarnos preparando para en esa década para enfrentar un panorama tecnológico muy distinto, con mucho más, digamos, riesgos y dificultades en términos tanto regulatorios como en términos creo que para hablar de un contexto en donde desde luego tenemos información incompleta, podría servirnos pensar por escenarios. Las regulaciones serían diferentes si la inteligencia artificial general se encuentra en 1 año, en 5 años, o si no llegamos a ella, ¿no? Desde luego hay escenarios muy distintos. Uno en el que somos completamente bombardeados por contenido generativo, otro en el que realmente eso se balancea con que las personas la aceptan hasta cierto nivel y en otras partes no la aceptan. Digamos, ahí habría que ver qué escenario estamos pensando en términos de qué desarrollo tecnológico va a haber, analizar los fundamentos tecnológicos de lo que estamos observando, ¿no? Y bueno, concretando en el presente y tratando de proyectar al 2030, pues yo creo que va a haber un avance muy fuerte en todo el tema de los agentes, ¿no? Ya no pensándolos como los asistentes inteligentes, sino pensándolos desde este modelo que toma decisiones, realiza tareas e interactúa con otros agentes, realiza trabajo, por ejemplo, en equipos de agentes en donde hay un editor, un publicador, un revisor, un traductor, un analista, un diseñador, ¿no? Y entonces entre los agentes pues discutan, colaboren, trabajen y generen pues lo que tradicionalmente han generado los equipos completos de trabajadores, ¿no? Y creo que ahí es donde el tema de la automatización nos va a meter en esta discusión que ya mencionaban antes de si la IA va a reemplazar trabajos o simplemente nos va a hacer más eficientes. Creo que cuando lleguen estos flujos de trabajo con agentes, que bueno, ya está Crew AI, ya está LangChain, que son proyectos que permiten ya implementar sistemas de agentes autónomos. Bueno, cuando esto empiece a permear más en la industria, pues realmente los incrementos de la productividad pues iban a llegar a esas proyecciones de 100x, ¿no? En donde ahora una persona no va a ser responsable solo de su trabajo, sino de supervisar 5 equipos simultáneos de agentes, ¿no? Y bueno, ahí creo que habría que pensar qué responsabilidad van a tener las empresas que implementen esta tecnología que genere, por un lado, ganancias desmedidas, y también que sea claro sobre qué están valorizando estas empresas y cuál es realmente su activo. Y bueno, evidenciar que el activo de estas empresas muchas veces son los datos, ya sean los datos de los consumidores, a veces inclusive los datos de los trabajadores, los datos de entrenamiento que obtuvieron ilegalmente de las obras de arte que estaban en Internet con la que entrenaron a su modelo, o de los textos de las publicaciones de Twitter, ¿no? Capaz que habría que hacer atribución de entrenamiento y hacer una lógica en donde haya pues microtransacciones vinculadas a tus datos, ¿no? Si utilizas una página de Internet, perfecto, te depositan un poco de dinero, ¿no? En alguna criptomoneda aprobada por la sociedad, ¿no? No sé, supongo que hacia allá deberíamos estar pensando en ir, sobre todo pensando al 2030, cómo conjuntar la tecnología descentralizada del blockchain con la inteligencia artificial. Creo que en un horizonte hacia el 2030 sería cosa de pensar
cómo podemos proteger la privacidad digital mediante tecnología descentralizada y al mismo tiempo siendo capaces de ponerle inteligencia artificial a estas redes descentralizadas, ¿no? De una manera segura y que preserve la privacidad. ¿Ustedes creen que, digamos, como que, no sé, en los siguientes años, no sé si en los siguientes 10 años, pero pensemos en los siguientes 20 o algo así, vamos a llegar al escenario donde necesitemos algo como el ingreso básico universal o algo así, porque realmente no vamos a tener qué hacer, básicamente, digamos, donde se nos tenga que mantener con alguna forma de transferencia porque todo lo hagan las máquinas? Para algunos eso puede sonar como el paraíso, para mí suena a terror absoluto. El tema es quién lo implementa, ¿no? Porque si el ingreso básico universal lo hace un gobierno con una lógica social, puede significar una cosa. Pero si el ingreso proviene de una empresa que decide cuánto te paga en función de seguir incrementando sus ganancias o mantener su status quo, pues ahí es una discusión distinta. Y hay proyectos que ya tienen este tema de atribución por consumo de información digital. Es un artículo y te pagan unos centavos, o por ejemplo el navegador Brave, que cada que ves anuncios te tiene la opción de que te paguen una criptomoneda por ver cosas, ¿no? Entonces eso ya es de cierta manera un cierto tipo de ingreso básico universal, desde luego sujeto a quien utiliza esas tecnologías, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar cuando Google te pague por ver los resultados de búsqueda, ¿no? Y yo creo que naturalmente van a emerger estos mecanismos porque van a ser utilizados como un incentivo para la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, imagínate que surge un chat que es igual de bueno que ChatGPT, pero que te paga cada que le preguntas en vez de que te cobra. ¿Y por qué te pagaría? Pues porque le estás dando tus datos, ¿no? Entonces como que el modelo de negocio podría funcionar así. Y eso de cierta manera podría ser un acceso a un poder de cómputo y a un agente inteligente, pero en donde tú también tienes un beneficio. Entonces yo creo que sí, naturalmente va a emerger un cierto tipo de ingreso básico universal, pero la pregunta es quién la va a hacer. Me estoy imaginando una cosa como rara, como de... Así como gente vende su sangre en un banco de sangre, como gente vendiendo sus datos en un banco de datos, pero... Pues es que ya pasa un poco. No, el producto somos nosotros en muchos casos, ¿no? O sea, el producto es las horas de mis ojos que le dedico a consumir cierto tipo de contenido. O sea, alguien está generando dinero a partir de ello. O sea, mi dieta de consumo digital es dinero que a mí no me pagan. Tu es feed de que Instagram. Sí, por supuesto. Yo creo que hay como 3 escenarios, ¿no? Uno un poco así como puede ser medio distópico, libertario, un poco como estas sociedades del futuro donde tienes que ver... Saludos a Peter Thiel. Sí, tienes que ver 20 anuncios para que te den tu shot de insulina, ¿no? Ese es un tipo de sociedad. Y hay otro en el que a lo mejor el gobierno, en esta cosa así cuasi estalinista de economía planificada, te va a repartir tu lana y lo único que vas a hacer es ir a tomar. No creo. Yo creo que va a haber algo muy intermedio, porque hay un montón de cosas físicas que todavía necesitamos en el mundo que no van a estar ahí, ¿no? O sea, un poco mi take es, hay un montón de ganancias de productividad, por ejemplo, en México, que se ganan de entubarle el agua a alguien en Chiapas, que son mucho más primarias que lo que se necesita, lo que va a pasar en términos de esta revolución dentro de 10 años, ¿no? Y de construir carreteras y de tener infraestructura física y de cosas que van a requerir todavía, simplemente por el volumen de lo que representan, pues van a requerir cierto nivel de trabajo manual, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que no van a ser reemplazadas tan rápidamente. O sea, creo que la inteligencia artificial salga al mundo real a cosechar nuestros vegetales, todavía ya hay tractores inteligentes que ya, igual que ya hay robots con metralletas, ¿no? Pero va a haber que mantenerlos y alguien los tiene que lavar, ¿sabes? Y alguien los tiene que limpiar. O sea, todavía el reto, digamos, de que lleguen al mundo físico y nos reemplacen en el sector secundario, digamos, de la economía, que es, para quienes nos escuchan, es básicamente todo lo que tiene que ver con manufacturas, con trabajar de manera manual o con un robot o con una línea de ensamblaje, manufacturas, de hacer con la mano, digamos. Eso yo creo que falta mucho. Y el sector primario, a lo mejor no tanto. El sector primario a lo mejor es un poco más sencillo. Pero antes, el sector servicios, yo creo que sí vamos a ver una especie de reemplazo de algunos trabajos. Y yo no creo que en 20 años veamos un gran reemplazo y que lleguemos a un estado de un sueldo mínimo universal. Pero sí creo que va a ser necesario dárselo a mucha gente. O sea, mucha gente que tal vez no va a tener las capacidades para insertarse en ese mundo y que vamos a tener que tener una conversación muy seria sobre, pues, quién va a ser merecedor de ese dinero, ¿no? De cómo nos vamos a repartir las ganancias extraordinarias, que es lo que decía hace rato. Acemoglu, lo que él decía en su artículo un poco es que
que él esperaba que, digamos, la sustitución sea, más o menos se van a crear los mismos que se van a destruir, pero aún así en ese intercambio probablemente va a haber perdedores muy importantes que sean, pues, justo las personas con menos capital humano, digamos, en términos de habilidades digitales, etcétera, que él estimaba, pues, en muchos países en el mundo, pues, suelen ser además mujeres, suelen ser viejitos, quien se queme, etcétera, en esa fricción, ¿no? O sea, cualquier fricción genera calor y va a haber quien se queme con esa fricción. Gran frase. Y pues quien se queme en esa fricción le va a ir muy mal, o sea, va a ser verdaderamente muy difícil insertarte, ¿no? Y yo creo que ahí es donde como sociedad vamos a tener que vernos así que en el espejo y decir, ok, pues ¿qué tipo de sociedad vamos a querer para el futuro? Una cosa distópica en la que la gente que no tiene capacidades de este tipo se vea limitada a cosas muy precarias, ¿no? O repartir de mejor forma esto. Eso la verdad no lo tengo muy claro. No creo que sea pronto, pero va a suceder. Para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, quisiera nada más pedirles una mini reflexión cada uno. Si ustedes tuvieran el control de qué se va a discutir en los siguientes meses, años, si ustedes tuvieran implementar una cosa, o lo que quieran, ¿por dónde tendría que empezar esta discusión en México? ¿Qué tendría que hacerse? Lo primerito, así como lo básico. Yo no lo dije de broma, de verdad, no lo dije de broma. Yo sí creo que una versión 1.5 de aquello que proponía la Bastilla en el 2000 es lo primero que hay que hacer. O sea, yo creo que la educación primaria debe hoy comprometerse a dotar primero a los maestros, que son quienes lo ven, tienen que enseñar, o contratarles, o no sé, pero sí darle a todos los alumnos de primaria y secundaria en México al menos acceso a una buena cultura digital, porque así como hay que saber leer y escribir y multiplicar y divisiones, etcétera, yo creo que va a haber que saber hacer uso de cierto tipo de tecnología. No te digo que enseñen Excel, pero que al menos enseñen cosas muy básicas sobre cómo funciona una computadora, para qué sirve una computadora, cómo hablar con una computadora, qué lenguaje hablan las computadoras. ¿Les enseñarías a codear, digamos, como cosas básicas de código? Tal vez, pero ahí sí se requiere alguien experto, digamos, en este tema, ¿no? Pero un poco es que te empapes en la cultura del cambio que va a suceder para que cuando llegue la marea y baje la marea, tú traigas bien puesto el traje de baño. Eso es lo que yo creo, preparar al futuro del país para eso. Yo creo que eso sería la mejor inversión que podríamos hacer. Yo comparto estas dos conclusiones de José, tanto el tema de la educación como el tema de la digitalización. Y bueno, le agregaría también el tema de la infraestructura. Creo que es fundamental que México desarrolle sus propias infraestructuras de datos, que tenga control sobre los datos que viven en el país y que son extraídos de los ciudadanos mexicanos. Y bueno, también el tema de la privacidad, que también se tenga acceso a estas herramientas desde una perspectiva clara de hasta dónde las empresas tienen derecho a lucrar con nuestros datos, a capitalizarlos y también a pues entrenar modelos que pueden ser inéticos, ¿no? Que utilicen nuestra información biométrica sensible o que nos expongan a vulnerabilidades adicionales. Muchísimas gracias, José Carlos, Marco. Muchas gracias por venir a México 2030 y darnos otras expectativas de por qué tener terror en la década de 2030. Pero acuérdate, es optimismo, es un optimismo cauteloso. Sonó bien optimista todo, bien optimista. Wow. No, eso es un optimismo cauteloso, nada más. Un optimismo crítico, yo diría. Exacto, sí, me gusta más crítico. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ti. La inteligencia artificial representa un reto mayor para la capacidad regulatoria del Estado. A su vez, representa un reto importante para la adaptación de la economía en un entorno en el que muchos trabajos se vuelven redundantes. Mientras que el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones siguen extendiéndose, México retrasa esta discusión, amplificando el riesgo de que las peores consecuencias de la inteligencia artificial se manifiesten en el país. Los problemas de acción colectiva requieren soluciones colectivas. Es urgente que la ciudadanía se involucre en la exigencia de un debate público que le garantice un estado de bienestar. México 2030 es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo-miedo o si deseas hacer un donativo deducible de impuestos escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Idea original, Diego Castañeda y Gabriela Astorga. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales.
Producción ejecutiva, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Dava para Más, Edreb, Marcobian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Conducción, Diego Castañeda. Grabación, Sebastián Morales. Edición, Sebastián Morales, Paulina Palma y Jorge Mendoza. Diseño gráfico, María René Cantú. Locución, Antonio de Morfay. Agradecemos a José Carlos Sierra y Marc Obian por su generosa participación en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Dava para Más, Edreb, Marc Obian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paeo, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edita AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.